concepto de persona, como hemos hablado de la primera parte del sujeto. Ubicando a la persona en cuanto a las cualidades, en cuanto a sus atribuciones, los atributos específicos. Y en esos atributos específicos nosotros habíamos hablado precisamente como cualidades de la persona, al nombre, al domicilio, al patrimonio, al estado y a la capacidad. Entonces, ¿pero por qué es importante que ustedes cuando estudien, lo estudien a conciencia y entendiendo por qué lo están estudiando, para que les sea más fácil quedarse con las definiciones o los conceptos? Porque ustedes lo tienen al sujeto, han visto el nombre, todas las características de ese nombre, luego van a ver en cuanto a la capacidad y en cuanto al estado, las distintas relaciones, cómo se pueden conjugar y los efectos jurídicos que tienen y la normativa que se aplica a esas distintas relaciones entre los sujetos. Y luego vamos o estamos viendo ahora la otra o el otro atributo, la otra cualidad que lo tienen tanto las personas físicas como jurídicas, que es el patrimonio. El patrimonio que, como decían, era ese conjunto de bienes de la persona, objetos materiales y inmateriales, a los cuales se le asigna un valor económico. Tengan o no el patrimonio. Entonces, el patrimonio, ustedes siempre van a tener, aunque sí diga, bueno, no tengo nada, pero tengo ese patrimonio, porque el patrimonio siempre se lo va a considerar como una universalidad, pero una universalidad ideal, que puede estar conformada por activos y pasivos y que pueden ir variando esos activos y esos pasivos. De allí que como es una universalidad, no se lo va a tratar, o sea, aparece como inembargable porque no podemos nosotros transmitir todo un patrimonio. Y cada uno de los bienes que lo integran o que lo ponen. Bueno, tengo entendido que ustedes ya han visto las características del patrimonio. Y habían quedado en lo que eran los acreedores, ¿no es cierto? Díganme. Bien. Entonces, primero nosotros tenemos que tratar de ubicar qué significa ser acreedor. Ser acreedor significa que yo tengo una creencia con relación a otro sujeto. Es decir, que tengo, como dice la definición, un derecho de crédito. Yo, acreedor, tengo un derecho a cobrar, un derecho de crédito sobre otro sujeto y de exigir del otro sujeto, que va a ser el deudor, el cumplimiento y el pago de la obligación, de lo que me debe. Cualquiera sea el tipo de obligaciones. Porque nosotros en la unidad que viene vamos a ver cómo se clasifican las obligaciones, que puede ser de dar, de entregar una cosa, una obligación de prestación de un servicio, de una profesión, del cumplimiento de una obra. Hay distintos tipos de obligaciones. ¿Y cómo se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a la naturaleza? Pero lo importante es que para que yo tenga un acreedor, ese acreedor como titular de un derecho de crédito, en esa relación jurídica con el deudor, tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa obligación. Titular de un derecho de crédito y consiste en la posibilidad de exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de alguna obligación a la otra parte, que es el deudor. El tipo de relación que se da en el patrimonio es una relación, un derecho personal, con dos sujetos: el acreedor, titular del crédito, el deudor, quien debe cumplir con la obligación. Cualquiera sea la naturaleza de la obligación, que va a variar y que la vamos a ver y vamos a clasificar luego en la unidad correspondiente. Y en consecuencia, el deudor debe cumplir con la obligación pactada. ¿Estamos bien hasta ahí?
Ahora, ¿todos los acreedores son iguales? No. Atento a que existe la posibilidad de que yo como deudor no pueda pagar todos los acreedores. La misma ley categoriza los acreedores. Dice, vamos a distinguir quiénes son estos sujetos que tienen esta creencia, que nos deben en esa relación jurídica, y esta categorización de los acreedores en realidad me permite saber a mí, ante determinadas situaciones, quién debe cobrar primero. ¿Y por qué ante determinadas situaciones? Porque hay situaciones especiales en donde sí puede estar en juego esa universalidad jurídica, que es el patrimonio, en donde se judicializa. Entonces, el juez tiene que saber, como está en juego con el patrimonio del derecho, ¿me entiendes? Y ahí se dice importancia la categorización de estos acreedores. Y ustedes me dirán, ¿qué tipo de procesos son? Los procesos en donde está en juego toda la universalidad jurídica del patrimonio son solamente dos, de los cuales ustedes seguramente uno van a tener que estudiar y muchos van a participar en ellos y van a tener luego a sus clientes que asesorar. Uno es la sucesión. Profe, buen día, disculpe, no se escucha bien. Me voy a acercar aquí, hija, porque yo estoy con un problema de salud y no puedo hablar más fuerte. Así que hago lo que puedo. Lamentablemente es así. Estos procesos universales, uno es la muerte, o sea, el causante muere, está en juego todo el patrimonio. ¿Ahí le escucha un poco mejor? Todo el patrimonio de ese causante, y puede ser de que vayan acreedores a la sucesión. Y el otro que ustedes van a participar activamente, seguramente cuando tengan sus trabajos asesorando, que es el caso de los concursos y de las quiebras, de los sujetos, sean personas físicas o sean personas jurídicas. Entonces, ahí es de vital importancia distinguir para el juez la causa conforme los informes y las presentaciones de los acreedores, cómo repartir si que existe patrimonio, cómo hacer. En el concurso se busca continuar con la empresa, que no termine la empresa. En la quiebra es distinto. En la quiebra ya se da por finalizada la empresa, entonces lo que queda se debe repartir. Y para eso aparece con suma importancia la categorización de los acreedores. Bien, ustedes creo que han visto los acreedores, algún tipo de acreedor han visto, ¿cuáles han quedado? Bien, nosotros tenemos en primer lugar los acreedores con garantía legal.
Mire, los acreedores con garantía real son aquellos acreedores en los cuales el cumplimiento de la obligación se encuentra anexada a un bien mueble o inmueble. Hay una relación personal, pero el cumplimiento de la obligación se encuentra garantizada por un bien mueble o por un bien inmueble. Yo tengo un contrato de índole personal con el deudor. Ahora, el deudor, para garantizar el cumplimiento de la obligación, me lo garantiza con un bien de él, mueble o inmueble. ¿Qué significa? Que en caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor va directamente sobre ese bien, con un privilegio especial, porque es un acreedor privilegiado con esa garantía real. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? Ya le explico. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente yo, acreedor, voy en principio sobre ese bien en donde me ha garantizado que se cumplió con la obligación. Y son los dos cambios más comunes que nosotros conocemos. En el caso de las cosas muebles o registrables, es la prenda. Cuando nosotros vamos a una concesionaria, por ejemplo, a comprar un auto, o cuando nos inscribimos en planes de auto, el auto, a medida que nosotros vamos pagando, hasta que yo termine de pagar el crédito, se encuentra prendado. A ustedes les hacen firmar una prenda. Que, aquí me disculpen que no puedo nada. Significa que en caso de incumplimiento de las sucesivas obligaciones, conforme surge el contrato. Por eso que yo le digo, en el caso de la garantía real, en la prenda, recae sobre la cosa, pero tiene como base un contrato, una relación personal. Y en el contrato aparecen todas las condiciones. Te pueden iniciar la ejecución prendaria si vos no pagas 5 cuotas, 10 cuotas, 20 cuotas. Significa que te están diciendo, vos no me pagas, voy en contra de ese bien garantizado para el cumplimiento de la obligación. ¿Me hago entender? Esa prenda es una garantía real de un bien, en este caso es un bien mueble o semoviente, debe estar inscrita en el registro de créditos prendarios para la validez. Por eso es que siempre le hacen firmar, certificar la firma, y recién cuando terminen de pagar el auto, le entregan el título. Y le entregan todo, si no le entregan todos los papeles, pero la prenda, eso se lo quedan. Porque si no termino de pagarlo, que significa no terminar de cumplir con la obligación, ejecuta, que se llama ejecución prendaria, en donde yo no puedo decir, bueno, me falta, no voy a poder pagar, no. Es un proceso muy chiquito, en donde si no me pagas, voy en contra del auto, de la moto, no sé, los que tienen moto también, no tengo idea, se la prendan moto también, yo creo que sí. Entonces, este es un tipo de ejecución de con una garantía real de la prenda. Cuando se trata de bienes muebles, se les preguntan siempre, porque eso tienen que saber. Ahora, ¿qué pasa con la otra garantía real cuando es un inmueble? Tiene un nombre específico, que es la hipoteca. La hipoteca es la garantía real de los acreedores que tienen para que el deudor cumpla su obligación, pero que siempre recae sobre bienes inmuebles. Y me preguntaban los chicos, inmuebles, es la hipoteca.
la famosa ejecución hipotecaria, que también, les explico, tiene como base un contrato de préstamo de uso, de préstamo de dinero, que para el cumplimiento de mi obligación, que es pagar lo que debo, garantizo el cumplimiento con ese inmueble, con el terreno, con mi casa, pero que tiene que ser un inmueble. Y se hace toda una escritura de hipoteca, y esa garantía real privilegiada de la hipoteca, para hacerla valer, también debe estar inscrita en el registro inmueble para hacerla valer. Se utiliza mucho en todo lo que se llama créditos hipotecarios, que no es lo mismo que las casas sociales o de los planes que te dan por el ejemplo, no tiene nada que ver, porque ahí no hay hipoteca. Hay el cumplimiento de un plan nacional de vivienda, del IPU, de la cuota, que hay un régimen administrativo. Este es un régimen civil y comercial de una garantía real, que se llama hipoteca cuando se cae sobre los bienes inmuebles. Se utilizaba mucho, en la época, por ejemplo, de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, en donde la gente común podía llegar a tener su casa a través de los préstamos del banco hipotecario. Entonces, te daba el banco hipotecario la plata para que vos te compres tu casa, te la hipotecaba la casa y vos pagabas al banco todos los meses la cuota. Había muy poca ejecución hipotecaria porque no había tanto problema de inflacionario, las cosas no subían, entonces la mayoría terminaban de pagar, se levantaba la hipoteca y ya era propietario. Mientras tanto, si vos no pagas, ese acreedor está garantizando su crédito y el cumplimiento de la obligación con ese bien inmueble en caso de que no se cumpla, siempre conforme a las pautas de ese contrato. Esa base contractual va sobre qué? Sobre el inmueble. No va sobre todo. Primero va sobre esa garantía específica que tiene, que es el inmueble. Y teniendo en cuenta siempre las cláusulas especiales que tiene el contrato base de esa relación crediticia. ¿Me hago entender? Bien. Luego tenemos los acreedores. Estos son todas categorías que se llaman privilegiados. ¿Por qué? Y porque tienen esa nota especial que van a cobrar. Primero, lo de garantía real al bien mueble o inmueble que garantice el cumplimiento de la obligación. Luego, con privilegio general y especial, porque van a ser en caso de procesos universales o de procesos que tenga una persona deudora y donde existan varios acreedores, los primeros que van a cobrar. ¿Pero por qué? Porque la ley determina que van a ser los primeros que van a cobrar. Con relación a estos privilegios generales y especiales, están determinados cuáles son, porque son taxativos y en su momento el juez de la causa tiene que cumplir y ver que se cumpla con esa prioridad. Se encuentra determinado en el Código Civil a partir del artículo 25. Bien, este artículo que dice, primero, cuando yo hablo de privilegio, digo, ¿por qué un acreedor es privilegiado? Y porque un acreedor tiene esa característica del privilegio que va a hacer que cobre antes que otro. Si yo te pregunto qué es un acreedor privilegiado, es el acreedor que por la característica que tiene, porque tiene una garantía especial, porque el crédito tiene una naturaleza especial, va a hacer que él cobre primero que otro. ¿Han entendido? Entonces, cuando le pregunten ustedes qué es un acreedor privilegiado, es aquel
aquella persona que como acreedora tiene un crédito que por algún tipo de garantía o por la naturaleza de ese crédito va a hacer que cobre en preferencia a otras personas. Ese es ser un acreedor privilegiado. El origen del acreedor privilegiado, chicos, siempre va a ser la ley. 2573, a partir del artículo 2573 y sus siguientes son los artículos más importantes de los privilegios. Ahora, estos privilegios siempre están determinados. La ley exclusivamente la que otorga, es por crear privilegios porque quiere. En las disposiciones legales siempre hay una enumeración que es taxativa y una enumeración que es enumeración legal nada más. Cuando ustedes le digan que algo es taxativo en el derecho, significa que es eso y nada más. Es decir, que las personas no podemos crear nada más que lo que dice la ley. Por ejemplo, y siempre le pregunto, se le toca la unidad de derechos reales, porque es la 9. Le preguntan, ¿la enumeración de los derechos reales es legal o es taxativa? Es taxativa, o sea, la ley dice, estos son los derechos reales. Después de esto no existen más derechos reales. O sea, no pueden crearse otra noción que se creen por la ley. Aquí en los privilegios también existe esta enumeración. Y dentro de los privilegios tenemos privilegios generales y los privilegios especiales. Con relación a los privilegios generales están dados por cualquier tipo de privilegio que por su calidad me haga cobrar con anticipación a los demás que no sean privilegios especiales. Por ejemplo, los alimentos es un privilegio general. Por ejemplo, las deudas que yo tenga por asesoramiento, créditos laborales, es un privilegio general y me va a dar a mí la categorización de poder cobrar con anticipación. Y luego tenemos los privilegios especiales que son específicamente lo que me determina el artículo 2582. Los gastos de la construcción, mejora o conservación que yo haya hecho. Por ejemplo, hemos hecho un contrato, yo le he dicho a ella que le iba a conservar, hacer los gastos de la casa, le iba a hacer tal mejora. Entonces tengo ese privilegio conforme esa relación, ese contrato que hemos hecho, y voy a ir a cobrar en primer término. Otro privilegio especial son las remuneraciones que se le deben, por ejemplo, a un jornalero o a un trabajador. Otro privilegio especial son todo lo que es impuestos, tasas, contribuciones, la nación, la provincia, la municipalidad. O sea, aparecen dentro de lo que es el patrimonio también con prioridad para cobrar porque aparecen como privilegiados. Los créditos garantizados, bueno, que ya hemos visto nosotros, en especial con hipoteca, crédito, prenda, etc. Y esa categorización, entonces, de acreedores permite funcionar cuando tengo ante todo la universalidad jurídica y saber a quién voy a pagar primero. Entonces, sé que voy a pagar a los que tengan garantía, o sea, su crédito acompañado para el cumplimiento de la obligación con la garantía de la prenda de la hipoteca, pero hasta el monto y con el bien ese, yo no puedo extender en principio a lo demás del patrimonio del deudor. El privilegio general, como puede ser la deuda alimentaria, y los privilegios especiales, como puede ser el caso de los créditos laborales o el caso de impuestos, tasas o contribuciones, que lo haga el Estado nacional, provincial o municipal. Lo importante que estos acreedores tienen entonces sobre los demás acreedores que son los comunes o quirografarios, la posibilidad de hacer valer esa prioridad
para el cobro de su crédito y con eso el cumplimiento de la obligación. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y luego tenemos los acreedores comunes o quirografarios. Los acreedores comunes o quirografarios son los más acreedores que no sean privilegiados. Es decir, se llaman comunes o privilegiados porque van a ser los últimos en cobrar en caso de que exista un proceso en donde esté en juego esa universalidad jurídica, los últimos en cobrar y cobran todos en prorrateo o partes iguales con lo que queda de patrimonio. Y cobran todos en prorrateo o partes iguales con lo que queda del patrimonio. Entonces, así se distingue lo que se llama los acreedores, la categorización, los privilegios y los comunes o quirografarios. Recuerden, esto es importante cuando está en juego la universalidad jurídica del patrimonio del deudor, para saber cómo y de qué forma se va a cumplir las obligaciones o va a cumplir las obligaciones este deudor. ¿Estamos, chicos? ¿Bien hasta ahí? Bien. ¿Cómo está compuesto el patrimonio? Compuesto el patrimonio. El patrimonio está compuesto por derechos y bienes. Bienes, composición del patrimonio, está compuesto por derechos y por bienes. Aquí nosotros decimos objetos materiales, las cosas, objetos inmateriales, derechos. Cuando hablo de composición del patrimonio, decimos que está compuesto por el patrimonio, está compuesto por cosas, bienes, que son objetos materiales, y por objetos inmateriales, que son los derechos. Lo importante es que en esa composición del patrimonio, que está formado por cosas, bienes, objetos materiales, y las inmateriales, que son los derechos, sean susceptibles de tener un valor económico. O sea, lo podemos medir económicamente, y en consecuencia gozar de todas las características que tienen las cosas que se pueden medir económicamente. El artículo 16 dice, bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo, porque habla que las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que establece este código. Yo soy titular de un derecho sobre los bienes que me reconoce este código. Ahora, ¿a qué bienes y a qué cosas se refiere este código? Los derechos referidos en el primer párrafo pueden recaer sobre bienes susceptibles de valores económicos. Y los bienes materiales son las cosas. Y dentro de esas cosas, ese es un concepto que se extiende, no solamente las cosas como nosotros podemos ver, silla, mesa, etcétera, sino también otro tipo de cosas que tienen un valor económico y que se las consideran materiales, conforme al artículo 16 de nuestro Código Civil y Comercial, que es aplicable a la energía y demás fuerzas naturales, todo tipo de energía que pueda crear el hombre. También se consideran cosas como objetos materiales y que puedan conformar el patrimonio. Por eso que nosotros podemos tener la energía como patrimonio. ¿Me ven? Bien. Y ahora vamos a lo nuestro, que son los derechos patrimoniales. Y esto se lleva también a recordar lo que nosotros habíamos visto en la
clase, no sé si con ustedes, yo me hago un lío porque tengo confianza, pero los derechos personales, los derechos personalísimos se quedan. Los derechos personalísimos, bien. Características tenían los derechos personalísimos, que eran derechos extra patrimoniales. El derecho al honor, el derecho a la voz, el derecho a la imagen. Nosotros habíamos dicho que existen dos grandes clasificaciones, los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos derechos a los cuales yo le puedo asignar un valor económico. Los derechos extrapatrimoniales, que son los derechos personalísimos, no hablo de derechos personales, hablo de los derechos personalísimos, tienen la característica que yo no puedo asignar un valor económico. Ustedes no me pueden decir, bueno, vaya al sector si vos tienes tu sueldo, vale 2 pesos, digo. No es así. El derecho de imagen. Bueno, tu imagen vale 3 pesos con 20. O sea, no podemos asignar por la naturaleza del derecho, el derecho de no es físico, para que no ejerzan violencia, por ejemplo. Mi derecho a la imagen, el derecho físico, todo lo que sean derechos personalísimos a la vida. No se puede asignar, independientemente de que ofrezcan otro tipo de proceso judicial indemnizatorio ante algún tipo de violación o impedimento, pero no se le asigna, no se lo puede medir económicamente. El derecho al respeto hacia el otro. ¿Se pueden asignar un valor económico a ustedes el derecho a ser respetado por otro? Bien. Y luego tenemos estos derechos patrimoniales, que son aquellos en donde de una u otra manera se le asigna un valor económico. Y significa, luego vamos a ver en la unidad de obligaciones, que puedo hacer que en caso de que el incumplimiento de ese derecho que tenga sea susceptible de tener un valor patrimonial, ese cumplimiento que sea efectivo, inclusive por la fuerza. Cuando hablo por la fuerza, hablo de un proceso. No es que lo voy a hacer por fuerza, sino que utiliza nosotros en el ámbito del derecho la fuerza cuando hablamos de obtener el cumplimiento de una obligación mediante un proceso judicial. Entonces, cuando el juez dicta una sentencia y la hace cumplir por medio de la fuerza. Eso hablamos por la fuerza. Ahora, estos derechos patrimoniales que vamos a ver ahora nosotros se le asignan, reciben este nombre porque pueden ser medidos económicamente, tienen un valor económico y son los derechos personales, los derechos reales y los derechos intelectuales. Repito, personales, reales e intelectuales. ¿Por qué? Porque les puedo asignar un valor económico. Los derechos personales son aquellos que surgen de la relación jurídica entre dos sujetos. Uno es el acreedor, el otro es el deudor, que se van a unir en esa relación jurídica, en virtud del cual ese acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Cumplimiento que inclusive posteriormente puede hacerlo a través de un proceso judicial y que se puede transformar ese cumplimiento en algún tipo de indemnización, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la base de este derecho personal es la relación jurídica entre dos sujetos, acreedor, deudor. Se une esa relación jurídica en virtud del cual el acreedor puede exigir el cumplimiento coactivamente, inclusive, al deudor de esa obligación. Bueno.
Puede tener una base contractual, por ejemplo, un contrato de compra-venta, un contrato de permuta. Entonces, si vos no me pagas, te mandaré una carta de documento y si no me pagas, te iniciaré un proceso judicial para que me pagues. Puede tener una base de responsabilidad, por ejemplo, porque me has atropellado y no has cubierto tu seguro y bueno, iré a un proceso judicial para que me pague los daños que me han ocasionado, médicos, el auto, etcétera, etcétera. Pero esa es la base y por eso se lo puede medir económicamente. Esos son los derechos personales. ¿Estamos? Los derechos reales es la relación jurídica que une a un sujeto en la cosa sobre la cosa. En los derechos personales, la relación es acreedor-deudor, me uno y quien debe cumplir y respetarme es el deudor. Y en caso de incumplimiento voy en contra de esa persona. En los derechos reales, que conforman los derechos patrimoniales, la relación jurídica será entre el sujeto en la cosa o con la cosa. Y la relación de respeto es de todo lo demás hacia mí, que soy el dueño, el poseedor, el tenedor de la cosa. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Yo soy dueño de este inmueble, mi relación es un derecho real que yo tengo de propiedad sobre este inmueble. Una relación sujeto en la cosa. Ustedes con los demás no tengo relación, pero sí tengo derecho a perseguir a quien no me lo respete, porque mi relación hace que todos ustedes me la respeten. Yo tengo una relación de propiedad o de posesión veinteañera. Por eso es que si vos me quieres venir a tomar mi propiedad o mi posesión, yo te voy a denunciar por usurpación o iniciaré una acción reivindicatoria a cualquiera que quiera lo mío, esa relación que yo tengo sujeto en la cosa y que está evaluada económicamente. ¿Notan la diferencia entre un derecho personal y un derecho real? Luego lo veremos en la unidad número 9. Pero ambos están evaluados económicamente e integran el patrimonio. Porque el derecho a cobrar que yo tengo de un juicio de daños y perjuicios contra ella es un derecho personal que va a integrar mi patrimonio, se lo puedo contar. Y mi derecho de propiedad que tengo sobre la cosa es un derecho real que va a integrar mi derecho patrimonial. La relación es distinta. La relación con los demás es distinta. En los derechos reales, quien tenga un derecho real sobre la cosa, tiene lo que se llama una acción, dos tipos de acciones, que es la acción persecutoria, de perseguir a quien no me lo respeta. Por eso es que hay tantos conflictos de tierra, más en el interior de Santiago, muchísimos conflictos de tierra, poseedor, tenedor, el dueño, el que usurpa, que son conflictos en la relación sujeto en la cosa y el respeto de los demás con relación a ese derecho de propiedad. ¿Estamos? ¿Me hago más o menos entender? Bien. Y luego tenemos los derechos intelectuales que también conforman estos derechos patrimoniales. Los derechos intelectuales son los derechos de creación intelectual que tenemos como sujetos. Narraciones, libros, pinturas, canciones, las letras. O sea, es el derecho en donde yo inscribo mi creación para que sea de mi propiedad, para que integre mi patrimonio y para que todo me respete. Y una vez que está inscrito, no puede utilizar cualquiera, por ejemplo, mi obra que he escrito de teatro, mi cuadro diciendo que es de otra persona,
mi canción. Por eso necesitan la autorización, porque además de darle esa propiedad intelectual, puede ser utilizado económicamente. Estos son los derechos intelectuales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien, chicos? Bien. ¿Y qué pasaría en el caso de los derechos intelectuales si se usa en el caso, por ejemplo, que hay que leer justamente en algunas cosas, entendimiento, el famoso uso legítimo que le dice juego cosas, cambio de texto, por ejemplo, eso sería más o menos eso en cambio de los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales vos los tenés que inscribir. Sí. Y el dueño, el propietario del derecho intelectual, es el único que puede autorizar ese uso. Y si vos lo usas indebidamente, inician la cuenta disponible. O bien autorizar. Así que yo te da eso de que vos, si usas tu permiso, ahora tuya y con pero que en el caso, por ejemplo, que interviene De la ley en la ley de uso legítimo que no está escrita, pero en los libros de internet hay como te dejan usar. Sí, pero mientras no te demandan. O sea, si vos cumples con la disposición y no vayas más allá de lo que te permite, sí, si no te pueden demandar. Y ahí interpreta el juez. Ahí interpreta el juez. Por eso es que yo les digo, todo esto siempre dentro del marco de la ley, pero ante la posibilidad de que exista algún activo de violación o de menoscabo de algún derecho, principalmente estos patrimoniales, seguro que va a una denuncia o una demanda. Seguro. Y ahí viene la interpretación del juez. O sea, ¿hasta qué punto es un uso legítimo o no? Y es lo que pasa con toda la interpretación de la ley. Siempre vas a tener dos bandas. Pero sí, se puede denunciar. Inclusive, por eso de la propiedad intelectual, lo que pasa cuando mueren los autores, los coautores, y los derechos y los herederos, y quiénes son los primeros herederos que pueden hacer uso, autorizar el uso. Cuando yo he hecho con la que ellos, y ellos como yo digo, una canción de Rodrigo, de Rodrigo, se puede decir el uso de la canción. Y si aparece otro hijo, también es reposible. Pueden ocurrir todo lo que puede ocurrir, digamos, como las marcas y las cosas de Maradona. Pero yo también soy heredera, para ¿me entiendes? Todo lo que puede eso ocurre. Y muchísimo, chicos, y impresionante. Bien, y nosotros hemos dicho, y está, con esto para terminar, ya toda la clasificación de las cosas y la unidad es cortita. Habíamos dicho que el patrimonio estaba conformado por las cosas, que eran los bienes, que pueden ser materiales o inmateriales, porque habíamos dicho que la energía, por ejemplo, se consideramos como cosas, y los derechos. Los derechos que conforman el patrimonio son los derechos personales, los derechos reales y los derechos intelectuales. Lo importante de estos derechos es dejado de lado los derechos personalísimos, porque eran extra patrimoniales, porque yo no puedo medir, económicamente mi derecho a la imagen, a mi integridad física, mi derecho a la vida, mi derecho al honor, mi derecho al nombre. O sea, esos derechos no tienen un valor económico, no es susceptible de un valor económico, independientemente del tipo de acción que por la comisión de un delito indemnizatoria yo puedo ver. Y los derechos patrimoniales sí, que son estos que ganan. Pero también el patrimonio está integrado por bienes y por cosas, que son ante todo materiales. ¿Qué es lo que hace el código con relación a las cosas? Y las clasifica. Clasificación de las cosas. Las clasifican cosas en sí mismas, se hace toda una serie de clasificaciones de las que se pueden integrar bienes y cosas
con relación a las personas y cosas con relación a la incidencia colectiva. Hace una triple clasificación. La cosa en relación a sí misma, o sea, hace una clasificación, cosas muebles, inmuebles, consumibles, no consumibles, principales, accesorias. Luego, las cosas con relación a las personas. Tenemos las personas físicas, nosotros, y las cosas que pertenecen a las personas jurídicas y los bienes que son del Estado, nacional, provincial, municipal. Y hago esa clasificación. Y por último tenemos la clasificación reconocida ahora en el Código Civil y Comercial, referida a lo que ya consagra la Constitución Nacional en la última reforma, que son las cosas y bienes de incidencia colectiva. Cosas y bienes de incidencia colectiva, que son los bienes de incidencia colectiva que dieron origen a nuevas figuras procesales como es el amparo colectivo, donde está todo cosas que por su naturaleza pertenece a todos. El aire libre, la no contaminación del agua, que son bienes de incidencia colectiva, los cuales nos respetamos todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos? Hasta aquí voy. ¿Han entendido? Nos queda poquitito para dar el miércoles de la doctora Santucho que les explica su. Lo que sí le voy a tratar de enseñar a pongan leche en el municipio. Pues el toque más fácil. Bueno. Que comprar mascarilla de vida. Todavía se está. Sí, hay más chiquitos también, hay más también. Pueden buscar. Ajá. No.
No, yo pensaba que yo pensaba que sí. La diferencia era uno o el otro. Era únicamente el calor de claro. Por eso era de participar y más. Bueno, yo tengo que-
Entonces, para